Hermanos, el color morado siempre viene a recordarnos tiempo de penitencia. Es un color que siempre, sobre todo al tiempo de Cuaresma, nos hace ya presente la Vía Crucis, los dolores de Cristo, la muerte de Cristo. Pero en este tiempo, antes de Navidad, Adviento, que quiere decir espera la venida del Señor, ese color nos invita y nos dice la Iglesia prepararnos porque viene el Señor. Y si es cierto que lo esperamos y lo recibimos todos los días a través de una palabra de consolación, a través de la visita de un enfermo, a través de los momentos de oración íntima, a través del sacramento de la confesión, de todos los sacramentos, de la confesión, el perdón de los pecados y de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es verdad también que vendrá como juez y Señor de la historia. Y la Iglesia, pues este es el mensaje para la Iglesia y para la humanidad, el primer domingo. Ya hemos entrado ya con las vísperas al primer domingo de este tiempo de Adviento 2019. Adviento, tiempo de espera. Por eso una primera, hermanos, recomendación que en tu casa, en tu hogar, ojalá que de alguna manera, a través de algún adorno, algún pañuelo, que no venga a faltar también el color morado, que nos invite y nos recuerda, viene el Señor, penitencia por nuestros pecados, dolor por nuestros pecados, prepararnos para recibirlo en gracia, porque viene el Señor. Yo recuerdo, hermanos, de este tiempo especial, este tiempo del Adviento, varios años atrás, hubo un accidente y murieron sacerdotes y unas monjitas. Iban de peregrinación en un viaje normal y perecieron, un accidente al improviso. Y desde ahí para mí, todos los años el Adviento fuertemente me recuerda eso, la muerte. Y la Iglesia también nos dice, el primer domingo de Adviento, preparémonos y vigilemos porque la muerte, viene el momento de la muerte real. Esa semana decía el Santo Padre Francisco en la Santa Misa, nos recordaba esa realidad de la cual nosotros no queremos escuchar, no queremos creer, no queremos pensar. Y es la realidad que tú y yo somos mortales. Y porque somos mortales, somos humanos, somos mortales, el Señor nos llamará por nombre y nos llamará a cada uno según nuestras obras y seremos juzgados por nuestras obras. De manera que esta primera semana, toda la Iglesia te invita concretamente a prepararte pensando a tu muerte física, muerte real, a tu encuentro. Tenemos la experiencia, sí, y el dolor de la separación, de la muerte de mamá, de la muerte del papá, de la muerte de un hijo, de una hija, de algún pariente, algún abuelo, algún conocido, algún amigo. Nuestro dolor por nuestros seres que se fueron, que el Señor llamó a su presencia. Pero qué pocas veces, hermanos, y ya lo decía algunas semanas atrás, por nuestra situación, somos inmigrantes, muchos de ustedes no tienen parientes en los cementerios aquí cerca, de manera que no hay visita a los cementerios y el trabajo y los afanes de la vida. Se nos olvida esa realidad y a veces ni siquiera se participa al luto o al dolor o a los funerales en parroquia. Y a veces hasta se nos olvida que tenemos también, que seremos llamados y que estamos en una tierra extranjera. Y aún si viviéramos en nuestros países, estaríamos en una tierra
extranjera. Por eso, hermanos, esta primera semana la Iglesia te recuerda la llamada del Señor. Y ese encuentro, a través de la muerte física, la separación del cuerpo y del alma, el Señor viene. Y porque viene, la preparación es importante. Prepararnos es necesario. Si crees en el amor de Dios y lo deseas con toda tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas, entonces la preparación es importante para todo el año, pero especialmente en esta semana que se nos recuerda que el Señor nos llamará por nombre. Y bien, hermanos, de esta experiencia de la muerte, de esta experiencia, todos nosotros vamos aprendiendo poco a poco durante nuestra vida que sí es cierto, todo es pasajero y que hemos vivido tal vez mucho en la vanagloria, en la vanidad de la vida, pensando que somos eternos, que los bienes son eternos, pensando que nosotros mismos somos como dioses, tal vez porque tenemos salud, porque hay dinero, porque hay un bienestar físico. E incluso, tal vez eres de aquellos que se preguntan o murmuran contra Dios. ¿Por qué a aquellos que no vienen a la iglesia, que no creen tal vez en Dios, les va mejor? Ganan más dinero, tienen casa, tienen papeles, están sanos, no tienen problemas. Tal vez tú mismo te lo preguntas, ¿por qué los demás sí están bien y yo estoy enfermo? Pues bien, decía antes, la vanidad de nuestra vida, la vanidad de nuestros pensamientos nos hacen olvidar que todos estamos llamados a cargar nuestra cruz y a morir con Cristo. Morir con Cristo y por Cristo. El cristiano muere por Cristo, con Cristo. Pues bien, hermanos, en esta semana leyendo recordando algunos autores sagrados que nos invitan, cómo nos invitan a vivir y a entrar en este tiempo de Adviento, hablando y recordando, para encontrarnos con el Señor, podríamos pedir un primer don, una primera gracia, que se llama, decimos, la humildad. Entonces, concretamente, como decía antes, pensamos qué afortunados son los demás que tienen salud, que tienen todo, tienen trabajo, tienen la familia reunida, tienen todo. Pues decía este santo, la humildad, si quieres ser humilde, porque Jesús en su primera venida hizo llamar a los humildes, a los pobres para reconocerlos, así también en su segunda venida los humildes lo contemplarán, entrarán en su reino. Un ejercicio de humildad es, y sería, no pienses más en la bienaventuranza de los ricos, de los que están bien, que tienen salud, trabajo, salud, dinero y amor. No, sino más bien, cuando vengas a saber de algún hermano, de alguna persona que está en el hospital, que está muriendo, que perdió el trabajo, que perdió la salud, que perdió la familia, o que está en una tristeza profunda, en un dolor profundo, el humilde se pregunta, ¿por qué a él y no a mí, que soy un pecador? Nuestro Papa Francisco, ya lo he recordado en varias ocasiones, visitando la cárcel en el tiempo de Semana Santa y animando a los hermanos que están en la cárcel, que están ahí esperando por su redención, les hacía y les decía este comentario: muchos deberíamos de estar adentro por nuestros pecados, en cambio estamos afuera y vivimos presos de nuestros pecados, vivimos en la cárcel de nuestros pecados. Pues bien,
esta primera semana, al escuchar el Evangelio que se nos invita a la vigilancia, porque el Señor viene cuando no lo esperamos. Entonces, junto a esta palabra vigilancia que hoy recibimos, quiero invitarte, hermanos, que esta vigilancia le pidamos al Señor el don también de la humildad, porque el humilde sí espera. Quien no es humilde no tiene necesidad de esperar nada, porque ya siente que todo lo tiene, que ya todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo tiene. En cambio, el humilde se pregunta: ¿y por qué los demás sufren y yo no? ¿Y por qué los demás tienen cáncer, tienen enfermedades? ¿Por qué yo no? ¿Por qué los demás están pasando un momento doloroso y por qué yo no sufro con ellos? Pues bien, hermanos, así la Iglesia nos recuerda que en esa primera semana el alma del cristiano está llamada a la vigilancia. Y por eso yo les recuerdo también todos los años, especialmente en esta ocasión, desde muchos monasterios de clausura, muchos hermanos y hermanas se levantan en el corazón de la noche a pedir al Señor, a vigilar con la oración, con los salmos y los cantos, de manera que a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, desde muchos monasterios del mundo se levantan hombres y mujeres a pedir al Señor y a rezar también por la iglesia, a rezar al Señor, pedir al Señor por tu matrimonio, por tu vida espiritual. La iglesia, de manera, hermanos, anuncia al mundo la venida del juez y Señor, el Señor de la historia. Y la iglesia, para ti también, hermano, te invita y te recuerda. Vigilar significa despertarse en medio de la noche y ponerte en oración. Tal vez te vas al trabajo a las 4 de la mañana. Entonces vigilar significará levantarte a las 3 o levantarte a las 2 y junto a la Iglesia Universal recordar, pedir al Señor que te encuentre vigilando y con deseo de encontrarlo, de recibirlo, con deseo en esta vida de vivir en su voluntad, para encontrarnos con Él. Hermanos, así como la iglesia nos invita a la vigilancia, es el momento y tal vez es el tiempo en que tal vez mucho más pueda tener alrededor tuyo las tinieblas. De manera que las tinieblas de este mundo, el príncipe de este mundo, te haga creer, pensar o sentir que eso no es todavía para ti, que será tal vez dentro de 10 años, que tal vez el fin de tu vida no es el momento todavía de pensarlo, que tal vez vas a tener una larga enfermedad o vas a morir en el sueño o que nunca, simplemente no vas a morir. Por eso, hermanos, en este tiempo de la vigilancia, la iglesia nos recuerda las 3 armas que siempre anunciamos en el tiempo de conversión. La oración, y te recuerdo una vez más, a la 1 de la mañana, o a las 2, o a las 3, o a las 4 de la mañana. La oración acompañada con las obras de caridad hacia el pobre, hacia el enfermo, hacia el necesitado, hacia el hambriento, el desnudo, al que está en la cárcel, en el hospital, hambriento, sediento y desnudo. Nuestra oración junto a la caridad, nuestras obras en el Señor, y junto y recordando también el ayuno, porque es el tiempo en que más tal vez se nos ofrece y se nos olvida, que es el tiempo de ayunar, de negarnos a los placeres de la carne para seguir o para vivir en la voluntad de Dios. Es interesante, hermanos,
que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda. Sí, a los tiempos de Noé, en cualquier siglo, en cualquier generación. Noé, también vivimos los tiempos de Noé. Muchos viviendo en sus afanes del dinero, viviendo en sus cosas de este mundo, para este mundo. Y cuando menos lo deseaban y lo esperaba, llegó el diluvio y el Señor salvó una familia. Pues así también, hermanos, este tiempo de vigilancia, el Señor nos recuerda, será siempre un tiempo de gracia, de conversión y de arrepentimiento. Tal vez, hermanos, tienes tiempo de no participar, de no ir hacia el sacramento de la confesión. Tal vez no crees más, tal vez piensas que no es más necesario por el hecho de que no caes en el robo o en el adulterio, o porque tal vez piensas que no es necesario por solo tus pensamientos. Hermanos, la Iglesia te invita y te recuerda, en el sacramento de la confesión, el alma recibe ese aceite del Espíritu Santo para vigilar y no vivir en el pecado mortal que te conduce, que ya en esta vida te conduce a la muerte eterna. Por eso, hermano, hermana, yo te invito en esta semana a busca desde tu corazón que sea cada día el Señor ponga interés, deseo ardiente de pedir perdón al Señor, de encontrarte vigilando con obras y con fe en el Señor, de vivir y pensando también a ese encuentro. Tal vez es el tiempo y el momento de poder una vez más reconciliarte con el esposo y regresar a casa, con la esposa y regresar a casa. Tal vez es el tiempo oportuno, pregúntate, de una vez más regresar hacia tus hijos, de regresar con un corazón deseoso de perdón y de reconciliación con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia o con tu misma comunidad. Hermanos, hermanas, pidámosle al Señor esta gracia, porque la vigilancia nos invita a levantarnos, a actuar, no a dormir o no a pensar que será mañana, sino que es hoy. Y recordando, así quiero recordar, el Salmo 94 en la iglesia, es para todas las mañanas, para toda la iglesia, nos dice: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Si hoy, porque el pueblo sabe que habrá un día en que ya no habrá palabra, no habrá más palabra, o porque el pueblo se endureció de corazón y no quiso escuchar la voz del Señor, o porque ya llegó el momento de entrar, de caminar a su presencia. Por eso, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Y dirá este salmo, como en los días del desierto, que nuestros padres endurecieron el corazón y por eso no entraron en su presencia, no entraron en la tierra prometida. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón.